A fluid has a fluid has Un fluido tiene una densidad de 800 kilogramos por metro cúbico, y fluye con la velocidad dada por el campo vectorial V, donde x, y z se miden en metros, y se miden los componentes de V en metros por segundo. Queremos encontrar que la tasa de flujo hacia afuera a través de la parte del paraboloide z es igual a 16 menos x al cuadrado menos, y al cuadrado que se encuentra por encima del plano psi. Por lo tanto, es importante reconocer aquí que este índice de flujo es un índice de flujo másico porque observe cómo se nos da aquí la función de densidad. Así que primero echemos un vistazo a esto gráficamente. El campo vectorial gris es el gráfico del campo vectorial V. Estamos tratando de encontrar el flujo hacia afuera a lo largo de la superficie del paraboloide sobre el plano amarillo, que es el plano psi. Mirando el campo vectorial, podemos ver el caudal es hacia afuera, por lo que debemos esperar que la tasa de flujo sea positiva. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, con una ligera modificación de la integral de flujo básico, podemos determinar este caudal másico. Si incluimos la función de densidad en la integral de flujo como se muestra aquí, esto nos dará el caudal másico. Y evaluaremos esta integral de superficie. Lo escribimos como una integral doble sobre la región R, donde la región R es una proyección de S en el plano psi. Entonces volvemos a nuestro gráfico solo por un momento, miramos hacia abajo en el plano psi, notamos como la región R es este círculo aquí, que también he graficado aquí a un lado. Entonces, usando nuestra fila de fórmulas, es igual a 800. Ahora observe aquí que el campo vectorial F debe escribirse en función de xe, y porque el diferencial A es igual a x diod x. Entonces, digamos que el campo vectorial F, que es realmente el campo vectorial V, tiene un componente ax de x, un componente a de y. Pero el componente z de z. Pero debemos sustituir 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado por z. Entonces el componente z es nuevamente 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que nos lleva a nuestra superficie z que es igual a g de x, y. Entonces z es igual a g de x, y, que equivalen a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Así que ahora encontremos nuestras derivadas parciales de g con respecto a x e y. Entonces, el parcial de g con respecto a x es una derivada de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado con respecto a x, eso sería negativo 2x. Y el parcial de g con respecto a y solo sería negativo 2y. Lo que significa que el caudal es igual a la integral doble sobre la región R de la fila que es 800 veces este producto de punto. Entonces f de x, y tiene un componente x de x, un componente a de y un componente as de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Salpicado con. Aquí tenemos el opuesto de la g parcial con respecto a x, que sería 2x, el opuesto de la g parcial con respecto a y, eso sería por 2y, y el componente z es 1. Diferencial a avancemos y encontremos el producto escalar y factoricemos el 800. Entonces tienes 800 veces integrales sobre la región R de x veces a 2x, eso es 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Y luego tenemos más esta cantidad por 1, entonces 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Diferencial a avancemos y simplifiquemos esto en la siguiente diapositiva. Combinando términos similares, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más 16 diferencia a. Ahora regresemos y echemos un vistazo a la región R. Recuerde, la región R es un círculo aquí, el centro del origen con el radio de 4. Así que vamos a evaluar esto usando coordenadas paraboloides donde el diferencial A es igual a r de teta y x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces tenemos 800 veces la integral de, esto sería r al cuadrado más 16. R de teta. La integración de límites para R sería de 0 a 4 porque los rayos del círculo son 4. La integración de límites para teta sería de 0 a 2π en todo el círculo. Vamos a distribuir el R. Entonces tenemos R cubed plus 16R. De R de teta. Y ahora nos integramos con respecto a R. Entonces tenemos 800 veces la integral de 0 a 2π de 1 force R al cuarto.
más 16 veces r al cuadrado dividido por 2, eso es más 8r al cuadrado. Entonces, cuando r es 4, tenemos 1 4 veces 4 al cuarto más 8 veces 4 al segundo. Y luego, cuando r es 0, ambos términos serían 0. Esto se simplifica a 192. Entonces tenemos 800 veces 192 veces la integral de 0 a 2 pi de teta, si queremos una de teta. Y este producto es igual a 153.600. 600. And now when you Y ahora nos integramos con respecto a teta. Entonces tenemos 153.600. Y luego tenemos teta. Entonces evaluando aquí, tenemos 153.600. Por 2 pi menos 0. Que es igual a 307.200 pi. O como una aproximación decimal, esto es aproximadamente 965.097.2632. 7.2632. Remember, this is a Recuerde, este es un caudal másico, por lo que las unidades aquí serían kilogramos por segundo. I hope you Espero que hayas encontrado esto útil.